nosotros. Esta es la congregación mesiánica Beit Tefilá, sinagoga mesiánica Beit Tefilá, la cual se encuentra en el pueblo de Arecibo, Puerto Rico, en el sector Candelaria. Y en este Shabbat nos corresponde estudiar la porción semanal número 52, la paracha número 52. Y esta porción semanal o esta paracha lleva por nombre Vayelech. Cuando traducimos el término Vayelech, una buena traducción del hebreo al español es y fue. Y fue. Y comenzamos en el libro de Devarim, o el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31. Ahorita, ¿verdad? Leímos de varios versos, desde el 1 en adelante. Y en ese capítulo 31 y verso 1 dice: y fue Moshe y habló las siguientes palabras a todo Israel. Y fue Moshe y habló las siguientes palabras a todo Israel. Y le dijo: ¿cómo? Yo tengo 120 años de edad hoy. ¿Cuánto tenía? 120 años de edad en el momento que él estaba hablando o diciendo, ¿verdad?, a nuestro pueblo, a nuestros antepasados en ese momento. Y le digo: ya no me puedo mover de aquí para allá. Vamos a abundar en este Shabbat, aprovechando este estudio, esta paracha, para hablar un poco acerca de nuestra identidad. Hablamos acerca de nuestra identidad. Antes teníamos una denominación, pero carecíamos de identidad. Vamos entonces a hablar de nuestra identidad. Así que, ¿verdad?, en esta porción de esta semana, no es muy larga, es bastante corta comparada con otras porciones, pero si la estudiamos con cuidado, son muchas las enseñanzas que podemos extraer de ella, y eso es lo que queremos. Queremos extraer las enseñanzas que tiene esta paracha, ¿verdad?, o esta porción llamada Vayelech, ¿qué significaba Vayelech? Y fue. Así que para comenzar es bueno que entendamos que la Torá, más llamada ley, ¿verdad?, por mucho también, otros le llaman el Pentateuco, o los primeros 5 libros de Moshe, la Torá de Yahweh. Los primeros 5 libros, ¿cómo hablamos? La Torá o la ley está contenida en los primeros 4 libros, y el quinto, que es el que estamos a punto de culminar, es una repetición de las enseñanzas de los primeros 4. Así que por eso le llaman Mishneh Torah. Rambán le llamó Mishneh Torah, o como una segunda Torah, porque es, ¿verdad?, un repaso. La hablarás a tus hijos, ¿verdad? Dice la Escritura: la repetirás cuando estés en tu casa, cuando vayas en el camino, al acostarte, al levantarte. Tenemos la responsabilidad de enseñar la Torá a nuestros hijos. Así que cuando hablamos de Torá, estamos hablando, ¿verdad?, la palabra correcta, Torá, ¿qué? Instrucción, enseñanzas, guías, ¿verdad? ¿Para qué? Para dar en qué? En el blanco. La palabra Torá viene del hebreo yará. Y yará es como cuando el arquero, ¿verdad?, que entesa arco y flecha, pues tiene un objetivo. Ustedes lo han visto en las competencias cuando hay, aquí en Barcelona también se practica, ¿verdad?, ese deporte del arco y la flecha. Pues entonces ese arquero entesa, ¿verdad?, su arco y su flecha, y tiene un objetivo. Hay, ¿verdad?, un target, un objetivo, y el deseo, ¿verdad?, de ese que tira, ¿qué? Estar, ¿qué? En el blanco. O sea que Torá, estar, ¿qué? En el blanco. ¿Verdad? En cambio, pecado es que se nos enseña, ¿verdad?, los que fuimos al instituto, se nos enseña que es transgresión, pero se dice, ¿verdad?, que el que peca erra al blanco. Están errando al blanco. Por tanto, es la Torá, dar en el blanco. El pecado, ¿qué? Errar al blanco.
es bueno que podamos entender o que entendamos que la Torá también, ¿verdad?, son ordenanzas dadas por el Eterno, Yahweh Sebaot, Yahweh, exclusivamente para su pueblo Israel. Por eso hablamos de identidad, ¿verdad? Porque ahora tenemos una identidad que más adelante vemos, ¿verdad? Vamos a abundar en eso. Y fue Moshe, como leímos ahorita, hace unos minutos, y habló las siguientes palabras a todo Israel. Hablamos al comienzo del estudio del libro de Devarim o Deuteronomio que este es el último discurso de Moshe antes de verdad de ser reunido con sus padres o antes de fallecer en la tierra, porque él sabía ya, ¿verdad?, que sus días estaban contados. Por tanto se encargó de recalcar toda la Torá que el poderoso le había revelado y le había encargado para los de Israel o para los hijos de Israel. Así que si tú no te consideras israelita, ¿verdad?, si no te consideras judío en el sentido, ¿verdad?, de lo que significa el término judío, que es Yahudí, que es un adorador de Yah, ¿verdad?, de nada vale leer la Torá, porque la Torá no es un libro religioso como tal. Bueno, que podamos entender. También podemos entender, ¿verdad?, que la Torá es la constitución nacional del pueblo de Israel. Es la constitución nacional del pueblo de Israel. Así que estudiar la Torá sin ser israelita, sin ser yahudita, sin ser judío, ¿verdad?, es tan absurdo como dedicar gran parte del tiempo a estudiar, ¿verdad?, la constitución de Estados Unidos sin ser norteamericano. Pero es una comparación. Ahora, no sería tan absurdo, ¿verdad?, si tú quisieras ser ciudadano norteamericano. Entonces tú te dedicas a estudiar la constitución norteamericana, ¿verdad?, de Norteamérica, y así, ¿verdad?, tendrías razones para estudiar la constitución de ese país. Ahora, si tú estás interesado en hacer parte del pueblo de Yahweh, ¿verdad?, Israel, entonces sí es recomendable que estudies la Torá. Es recomendable que estudiemos la Torá. La Torá es la base, como decimos, y es el fundamento, como hemos hablado en otras ocasiones, de nuestra fe. ¿Fe es qué? Emuná. ¿Es qué? Convicción, confianza. O sea que la fe es convicción, confianza. O sea que esta es la base. Este es el fundamento. La iglesia que dice que la Torá está abolida, contrario a las palabras, ¿verdad?, del mismo Salvador, del mismo Yahshua, quiere decir que está edificando un edificio sin hacerle una zapata. El buen constructor, si tú sabes de carpintería o has visto cuando se construye, o has visto, sea a través de la televisión o del internet o aquí mismo, ¿verdad?, en la isla, cuando se va a hacer un edificio, se hace, ¿verdad?, se hace un hoyo profundo, cuadrado, rectangular, se ahonda, ¿verdad?, y entonces se hace una base y ahí se tira varilla, se hace la varilla, se tira cemento y se le hace un buen fundamento, porque ese edificio va a estar descansando sobre esa base. Entonces, la Torá es esa base, los primeros 5 libros son esa base. O sea que cuando Yahshua, nuestro Salvador, envía a sus discípulos, sus talmidim, a predicar la Torá, ¿verdad?, a enseñar el llamado evangelio, ¿verdad?, las buenas noticias de salvación, ¿con qué ellos fueron a enseñar? ¿Con qué fueron a predicar? Si lo que se conoce hoy como el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que es el pacto renovado, el Brit Hadashah, no había sido recopilado. Mas él le dice: vete y predique el evangelio, la buena noticia de salvación. ¿Usted cree que él, siendo el Ben Elohim, el Hijo de Elohim, nuestro Salvador,
le va a ir entonces a dar una orden a sus discípulos para que enseñaran algo que supuestamente estaba abolido. Sería algo de loco. Más eso interpretación, ¿verdad? De movimientos en particular. Más no es lo que está establecido en la Escritura, ¿verdad? Y el que te dice que la Torah está abolida se va en contra de las mismas palabras de nuestro maestro, de nuestro rabí Yahshua. Entonces nadie levanta un edificio sin fundamento. Nosotros somos, ¿verdad?, como un edificio, los creyentes, donde ¿qué? Cavamos, ahondamos y ponemos ¿qué? Nuestra base, nuestro fundamento sobre la roca. Y Yahshua es la roca inconmovible de nuestra salvación. Así es que por eso nos interesamos en estudiar, ¿verdad? Porque ese era el fundamento, era la base de la comunidad nazarena primitiva, como hablamos los otros días. Porque hoy la iglesia llama, ¿verdad? La iglesia primitiva tenía como base, tenía como fundamento la Torá. Entonces, si el mismo maestro dijo no está abolida, ¿por qué entonces los hombres hoy, los falsos profetas y los falsos predicadores dicen que está abolida? Pero dice que creen en Jesús, en Yahshua, ¿verdad? Pero Yahshua, ¿qué dijo? Su Jesús, ¿qué dijo? No está abolida. El hombre dice que está abolida. Entonces, escojan hoy a quién han de creer. Los movimientos, nosotros tenemos que escoger a quién vamos a creer. Porque aquí no es denominación, aquí no es lo que abuelo creyó, lo que papi creyó, no. Aquí es lo que dice la Escritura. Y por eso es recomendable, ¿verdad?, el estudio de la Torá. En la Torá encontrarás, ¿verdad?, lo que Yahweh espera de nosotros cuando seamos parte, ¿verdad?, cuando somos parte de su pueblo, Israel. Mientras no seas israelita, no tienes que cumplir nada de la Torá. Para que quede claro, ¿verdad?, para que nos quede claro lo que es el pecado para nosotros los israelitas, para los no israelitas, pues no es pecado. Bendito sea el nombre del poderoso. Y vamos a verlo con un pasaje de la Torá. En el mismo libro de Devarim, o el libro de Deuteronomio, específicamente en el capítulo número 14, el libro de Deuteronomio, de Devarim, y verso 21, dice: no comerán ningún animal que muera naturalmente, a pesar de que puedan dejar, ¿verdad?, que el extranjero que se queda con ustedes lo coma, o lo venderán al extranjero, porque tú eres un pueblo kadosh para Yahweh tu Elohim. En esas culturas a veces ocurría, ¿verdad?, que los animales morían, y pues yo lo he visto, ¿verdad?, aquí en nuestra isla, a veces en tiempo, ya de mucho tiempo, a veces venía un carro, se encamaba esta res o esta vaca, le daba un carro, un cantazo, y cuando usted venía a verla, allí mismo muerta, lo picaban y cada uno se llevaba un carro. Bueno, y eso es lo que se llama un animal mortecino, ya ese animal está muerto, ya, ¿verdad? La Torá prohíbe, a pesar de que no prohíbe comer carne, ¿verdad?, de res. Más, en ese caso hay una prohibición para el pueblo de Israel, porque, ¿verdad?, no murió naturalmente. Con respecto, ¿verdad?, a este pasaje, para, ¿verdad?, ir ubicándonos, si es que, ¿verdad?, creemos que somos parte de Israel, pero hay gente que dice no, yo soy gentil. ¿Yo soy qué? Gentil. Okay. Yahweh dijo en muchas ocasiones, no vamos a citarlo cada uno de ellos, a través de los profetas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece
por falta de conocimiento. En una ocasión Yahshua le tiene que decir a los saduquinos, a los saduceos, erráis mucho, le dijo, erráis mucho por desconocer las escrituras y el poder de mi Elohim, y el poder de Elohim. Entonces, mucha gente dice, pero es que yo soy gentil. La etimología es el estudio del origen de las palabras. Etimología. Yahweh no quiere la ignorancia dentro de su pueblo. El adversario se aprovecha de la ignorancia de las personas. Y no estamos hablando de que, ¿verdad?, de que todo el mundo sea ignorante, pero hay muchas áreas en las cuales nosotros podemos ser ignorantes si desconocemos las escrituras. Estamos hablando de una salvación eterna, estamos hablando, ¿verdad?, de eternidad, estamos hablando de que, ¿verdad?, de que nuestro Elohim es un Elohim eterno, de que nuestro Dios es un Dios que vive por los siglos de los siglos. Entonces, pues Él quiere la vida eterna para su pueblo. Muchos de nosotros falleceremos en algún momento, ¿verdad?, porque esa es la ley de la vida, mas hay una promesa de resurrección para su pueblo. Pero su pueblo no puede vivir en ignorancia. Entonces hay gente que dice, yo soy gentil, pero ¿de dónde procede la palabra gentil? El origen de la palabra gentil. Pues gentil viene del hebreo goy, G-O-I, la que llaman la Y, goy. Goy se refiere a una persona, sea hombre o mujer, que sigue tradiciones paganas. Goy. El plural es goyim, ¿verdad? Paganos. Goy es pagano, es idólatra, es inmundo. ¿Ven lo que es la ignorancia? El adversario se disfruta de la ignorancia, más el propósito de que tú estudies Torah es para que no vivas en ignorancia, para que, ¿verdad?, no seas un ignorante espiritual, sino para que, ¿verdad?, la luz de la palabra por medio del Espíritu, del Ruach HaKodesh de Yahweh, del Espíritu de santidad de Yahweh, esté en ti y te dé sabiduría para que tú puedas identificar, ¿verdad?, cuál es la verdad y vivir según la verdad. Ahora, por supuesto, nosotros éramos gentiles, mas ahora no somos gentiles, porque ya no somos paganos, ¿verdad? Ya no seguimos las tradiciones paganas que nos enseñaron nuestros antepasados, pues nos enseñaron a adorar tradiciones que no tienen fundamento escritural. Y entonces, el Shaliach Shaul, el apóstol Pablo, dice en el libro de los Efesios, capítulo 2 y verso 11, por tanto, recuerden en el estado en que estaban ustedes, los que nacieron como gentiles, ¿verdad? Porque nacimos como gentiles de nacimiento. A esto, ¿verdad?, los judíos de la tradición les llamaban incircuncisos, ¿verdad?, por aquellos que están circuncidados. En aquel tiempo, ustedes, hablando de verdad a los gentiles, no tenían ¿qué? A Mashiach, no tenían a Yahshua. Estaban ¿qué? Apartados de la ciudadanía de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, ¿verdad?, de las promesas de Yahweh. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. O sea que teníamos religión, pero no teníamos identidad. Aquí está la radiografía, ¿verdad?, de un gentil. Pues no tiene a Mashiach,
No puedes, ¿verdad?, seguir diciendo que tienes a Mashiach, pero eres gentil. Eso es, ¿verdad? Eso es, ¿qué? Un exabrupto. ¿Verdad? O un híbrido imposible de ser. Un gentil no es israelita. Por tanto, ¿verdad?, con respecto a Israel, es un extranjero. El Elohim de Israel no es su Elohim. Entonces, ahora, las buenas noticias son lo que viene después, ¿verdad?, que enseña el Shaul, el Rab Shaul, el Sheliah, Shaul o Pablo, como le llaman, ¿verdad? Mas ya bueno, le cambió el nombre a Pablo, fueron los hombres los que le llamaban Pablo, que ¿verdad?, es Saulo de Tarso, Shaul de Tarso. Pero ahora ustedes, en el verso 13, que estaban lejos, hablando, ¿verdad?, de la ciudadanía de Israel, han sido acercados. ¿A qué ha sido acercado, verdad? A la ciudadanía de Israel por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach. Acuérdate bien que cuando el Mashiach estuvo frente a aquella mujer que tenía necesidad y ella vino pidiendo un milagro, él le dijo unas palabras bien importantes. Aquella mujer griega, ¿verdad?, sirofenicia, mujer cananea, una mujer gentil, le dijo: ¿no fui yo enviado a qué? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién fue el Mashiach enviado? Porque él no se envió, él fue ¿qué? Enviado a su pueblo, ¿verdad? Salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Le dijo el ángel Gabriel, ¿a quién? A Miriam, ¿verdad? A la que llaman María, a Miriam, a esa judía. Entonces, fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así es que, ¿verdad?, por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach. Y en el verso 19 dice: así que entonces ustedes, ¿verdad?, ya no son extranjeros ni desconocidos, por el contrario, son conciudadanos del pueblo de Yahweh, ¿verdad?, Israel, y miembros de la Mishpajá de Yahweh. ¿Miembros de qué? De la familia de Yahweh. O sea que, en otras palabras, cuando tú dices que eres gentil, pero crees en Yahshua, lo que ¿verdad?, te estás haciendo, ¿verdad?, una falsa identidad. Ahora, cuando te comienzas a identificar, ¿verdad?, como israelita, como yahudita, como ibrit, ¿verdad?, como hebreo, y comiences a vivir como tal, porque las tradiciones paganas son contrarias a las escrituras. Los gentiles, pues, incorporaron aún, ¿verdad?, y lamentablemente aún, ¿verdad?, es lamentable que muchos pueblos cristianos aún introducen a sus hijos en adoraciones paganas. Como hablamos los otros días, pues le sientan el muchacho en la falda a Santa Claus cuando está, ¿verdad?, ya entronizado. Si usted ha ido a Plaza del Norte, usted sabe que en esta época le hacen un trono, lo entronizan allí para que los padres lleven los niños y los retraten con ese personaje. Y en cierta forma, ¿verdad?, han tratado de cristianizar una tradición que proviene completamente de las naciones paganas. Y como les decía los otros días, el padre va quizá con sencillez, va con humildad, va con la mejor intención, pero aquí no podemos nosotros vivir en tinieblas. Aquí esto no, ¿verdad? Aquí nosotros, o vivimos en la luz o vivimos en la tiniebla. ¿Quién sabe quién está detrás de ese disfraz, de ese personaje? Entonces, como yo digo, ¿verdad?,
cambie la N del medio para atrás y usted sabe. Porque le ponen así, ¿verdad? Le ponen Santa. Cambie la N para ahí, usted sabe lo que hay. Es una tradición que viene de las naciones paganas, un dios llamado Moloch, llamado Chemos, en las naciones paganas. Se sigue siendo el mismo. En cierto momento, como hablábamos los otros días, nuestros antepasados también se apartaron de la verdad, comenzaron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno, ante los ojos de Yahweh, y adquirieron, ¿verdad?, la costumbre de las naciones, llevaban sus hijos y los ponían en la falta de ese dios pagano llamado Moloch, que, ¿verdad?, ha ido modernizándose y nos ha llegado hasta el presente. Como hablábamos los otros días, pues vuela por el aire, pega un trineo y se para arriba de la chimenea y se desvanece y baja así, y cuando llega a la parte de adentro de la casa, ahí tiene ofrendas de alimentos porque le ponen unas medias llenas de dulces. Aquí los niños, ¿verdad?, de la nación americana principalmente, eso es, ¿verdad?, espiritismo. Y eso es, ¿verdad?, ofrecerle alimentos a los muertos. Aquí se le llama santería a esa práctica. Los que practican la santería le ofrecen ofrendas, sacrificios de alimentos a los muertos. Engañan a los niños. ¿Usted sabe lo que es? Que cada niño tiene que decirle a ese personaje lo que quiere. Y entonces póngase a pensar si 100 niños se sentaron en la falta de ese personaje, él se tiene que recordar. Entonces, de cierta manera, el niño va creciendo, ¿verdad?, con la idea mientras es niño, ¿verdad? Porque cuando somos niños pensamos como niños, pero lo que nosotros aprendemos cuando estamos en la niñez lo arrastramos y lo llevamos, sea verdad o sea mentira, toda nuestra vida. O sea, Baruch Hashem, bendito sea el nombre del Altísimo, que nos encontramos, ¿verdad?, como el Rey de Esplendor, que salimos del engaño, que salimos de la mentira, que salimos de las tradiciones paganas. Pero usted sabe que ese niño piensa que ese personaje se va a acordar de lo que él le dijo o le pidió. Entonces ponemos a un niño a hacerle una carta a ese personaje, o ponemos a un niño a pedirle a ese personaje, y quizá los padres nunca ponen el niño a pedirle al Elohim de los cielos, pero a él le piden. Entonces el niño crece endiosando a ese personaje y lo hace un dios. Y sigue siendo un ídolo para las naciones. Por otra parte, aquí en nuestro país se celebra el 6 de enero y los niños pues entonces tienen que ir a buscar el pastito en la caja y todos esos asuntos. O si no, ¿verdad?, celebran el 25 del nacimiento, cuando escrituralmente no hay base para ello. Son tradiciones que han puesto, ¿verdad?, el sistema religioso que tiene su origen en el paganismo, y las personas no estamos, ¿verdad?, criticando a las personas como decimos, pero en su ignorancia, en la ignorancia aceptamos, ¿verdad?, en nuestra vida pasada aceptamos eso sin cuestionar, porque fue lo que vimos desde pequeños. Por eso bien dice, ¿verdad?, la Escritura, y el profeta Jeremías dice, ¿verdad?, que mentira recibimos de nuestros padres, de nuestros antepasados, y no hay, ¿verdad?, en ellos provecho. Falsos dioses. Mas el poderoso dice aquí que yo les enseñaré, les mostraré que mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Yahweh. Mi mano y mi poder, ¿verdad? La mano de Yahweh es una referencia al Mashiach, a Yahshua, que está aquí, sentado ¿qué? A su diestra. Sé que yo, lo que él quiere decir, ¿verdad? Yo le revelaré mi brazo, le revelaré a mi siervo, le revelaré a mi hijo, le revelaré al verdadero Mashiach. Ahora, Jesús no es Yahshua. Jesús es uno y Yahshua es otro. Son muy distintos.
Jesús guarda el domingo y Yeshua guarda el Shabbat. Jesús dice, ¿verdad? Para el Jesús, la Torah está abolida. Yeshua dijo, no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino que a cumplir. Jesús dice, pues celebra mi nacimiento y celebra todo eso que no tiene fundamento. Y Yeshua dice, hay que celebrar las fiestas solemnes de mi Padre, las que están en la palabra, las que están en la Torah. Entonces, Jesús está vestido de emperador romano, con una batola blanca, con el pelo así medio roqueado y todos esos asuntos. Y entonces, Yeshua, la mujer que tenía el flujo de sangre, lo vio y dijo, ¿verdad? Había oído hablar de él. Y entonces dijo que si tan solamente tocare el borde de su manto, ¿verdad? Su indumentaria de su manto, los sisiot, la indumentaria de todo varón israelita, porque él estaba vestido como la Escritura dice que debía vestir un varón israelita. Entonces, la religión lo vistió de emperador romano, como Calígula, como Nerón y como todos esos dioses paganos, ¿verdad? Como todos esos ídolos, que eran ídolos, considerados los endiosaban. Los Césares, vestidos de César. Ahora, la realidad es que él estaba vestido, como dice la Escritura, que todo varón, ¿verdad?, israelita debía vestir. Entonces, tocó el borde de su mano y fue que fue sana, ¿verdad? Fue sanada. ¿Vieron? Ese es Yeshua, ¿ves? Entonces hay que enfrentar, ¿verdad?, el Jesús griego frente al Yeshua hebreo. Entonces hay que escoger a quién ha de servir. Tenemos que escoger, ¿verdad? Si a la identidad que nuestros antepasados nos enseñaron, que es una identidad completamente distorsionada de lo que es la Escritura, o al Mashiach de las Escrituras. Una vez le dije a alguien que estaba como medio controversial con todo, ¿verdad?, pero con todo respeto, y le dije, ¿sabes qué? Cuando él caminó entre sus familiares, cuando vivía entre su familia, refiriéndome a Yeshua, ¿verdad?, que llaman Jesús en la iglesia. Bien, cuando él caminó, nadie le llamó Jesús. Nunca. Mientras él ministró, nadie le llamó Jesús. Eso vino los otros días. Porque te dicen, porque Pedro dijo, capítulo 4 y verso 2, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En el momento que él lo estaba hablando, Pedro, ¿verdad? Pedro en vida, estaba hablando del Mashiach, de Yeshua. Entonces, ¿a qué nombre se estaba refiriendo si la Jota no había sido? La Jota viene de los otros días, ¿verdad? No existía. Entonces, nace en Betlehem de Judea, en Belén de Judea. Es un judío. En el madero le escriben, ¿verdad? Este es Yeshua Incri, Yeshua Nazaret, rey Yahudim. Este es Yeshua el Nazareno, el rey. Wemelech ha Yahudim, ¿verdad? Rey de los judíos. Pero, por esto hablamos de la identidad y de la ignorancia, ¿verdad? Piensan que cuando el ángel le estaba hablando a Miriam, cuando el ángel Gabriel, el malach Gabriel, le estaba hablando a María, Miriam,
el Malach Gabriel le estaba hablando en español. Si él le habla en español, ella no lo hubiera entendido porque le estaba hablando a una judía que hablaba el hebreo y el arameo, no inglés, no chino, no alemán. Pero ven lo que es, ¿verdad? Ven lo que yo le digo, el privilegio que usted tiene a poder conocer este asunto. No es para que usted se dé el guille, como digo yo, ¿verdad? De que usted es el más que sabe o el más hebreo que sabe. Y yo soy hebreo y sé la ley. No. Mientras más usted sepa, más humilde tiene que ser. Y cuando se encuentre con alguien que todavía no esté al nivel de usted, dobléguese. Póngase abajo, no se crea mejor que él, ni más grande que él, ni que sabe más que él. Tenga compasión porque un día usted estaba también así en ignorancia y la luz de Abacadosh resplandeció en usted por su misericordia. Por su misericordia. Entonces, nadie le llamó así. Todos le llamaban Yeshua porque el Malach le dijo, ¿verdad? ¿Cómo? Pondrá por nombre Yeshua. Yeshua, porque él salvará su pueblo. Porque Yeshua es ¿qué? ¿Qué es Yeshua? Salvación. Ya, de Yahweh, su Padre, ¿verdad? Es que nuestra salvación. Yeshua es nuestro Salvador. Pero Jesús, ¿verdad? No tiene en el hebreo interpretación. Ningún nombre en el hebreo carece de significado, como en el español, en inglés. Muchos de nuestros nombres que son en español no tienen significado, mas esto no existe en el hebreo. Por esto muchas veces los ángeles se revelaban y le decía, por ejemplo, a Sansón, ¿verdad? Le pondrás así de esta manera, le pondrás este nombre, porque cada nombre, ¿verdad?, que viene del hebreo tiene que significado, y la intención del nombre no es como para nosotros. Ahora pues ponle Shaquille porque es un baloncelista, o ponle esto y ponle el otro, o ponle el nombre de aquel artista, o ponle el nombre de este reggaetonero y ponle el nombre de aquel. En nuestra cultura, ¿verdad? Está hablando en términos generales, o del galán de la novela, o el que te gusta en las películas. En la cultura escritural no es así. El propósito y el nombre se elegía cuidadosamente. Y el deseo del padre cuando elegía nombre para su hijo o para su hija era que lo que significa ese nombre se cumpliera en el propósito y en la vida de ese niño que estaba por nacer. O sea que el nombre en cierta forma era como el ADN, pero esto es en la cultura escritural, ¿verdad? Y así, la cultura, así debe ser. Entonces, tenemos que comenzar a vivir según las instrucciones que Yahweh nos dejó, ¿verdad? En su Torá, que Yahweh nos dejó para, ¿verdad?, ponerlas ¿qué? En práctica. Desde el libro de Bereshit, el libro de Génesis, hasta Revelación o el libro de Apocalipsis. También, ¿verdad?, Moshe nos recomienda algo al comienzo de esta porción semanal o de esta parashá, y es una recomendación válida para los que ya hemos entrado a ser parte del pueblo de Israel, para aquellos que ya, ¿verdad?, nos consideramos israelitas mesiánicos. Moshe le dice, yo tengo 120 años de edad hoy, ya no me puedo mover de aquí para allá. En el sentido, ¿verdad?, llano y literal, no podremos aprender mucho de este pasaje. Pero si profundizamos un poco en lo alegórico, entonces podemos aprender más. Cuando Moshe habla de sus 120 años, está diciendo, ¿verdad?, que hasta allí llegó. Nada en la escritura carece de significado. ¿Verdad?, que esa era la meta de su vida. Génesis o Bereshit capítulo 6 y verso 3, Yahweh dijo, mi espíritu no permanecerá entre los hombres para siempre,
porque ellos son carne, por tanto, sus días que serán 120 años. ¿Sus días serán cuántos? 120 años. La mayoría de personas que hacemos parte de las comunidades israelitas mesiánicas hemos hecho todo un recorrido para llegar hasta donde estamos. Escucha bien. Muchos fueron ateos, algunos éramos ateos, ¿verdad? Yo no era ateo, pero muchos fueron ateos. Muchos vinieron del catolicismo, eran católicos, muchos eran evangélicos, ¿verdad? Mas hoy somos israelitas nazarenos. Y parece, ¿verdad?, que no hubiéramos terminado nuestro recorrido. Pero yo te quiero decir que hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Esa hambre que tú tenías durante toda tu vida, que la religión no pudo saciar, Yahweh la sacía aquí contigo. Yahweh, ¿verdad?, te puso tus pies sobre peñas y enderezó tus pasos y puso en tu boca cántico nuevo, alabanza a nuestro poderoso. Hasta aquí tú has llegado. Hasta aquí. ¿Por qué? Porque hasta aquí nos quería traer Yahweh. Esa hambre que tú tenías no podías saciarlo, ¿verdad? Esta religión seca, hueca y vacía. Porque no había identidad, solamente una denominación, pues imposiciones arbitrarias y aresto, y cada vez tú más sediento y más necesitado de tu Padre Celestial. ¿Por qué? Porque eso, ¿verdad? Esa es la religión seca, hueca y vacía. Es más, en los tiempos de Yahshua estaban llenos de religión los fariseos, los saduceos. Mas cuando vino Yahshua dijo que hasta aquí la religión seca, hueca, vana y vacía. He venido ¿qué? A llenar de esplendor. Y cuando se paraba, ¿verdad? Que entonces decían que, pero ve acá, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y se paró en la sinagoga y los ojos de todos estaban ¿qué? Estaban fijos en él, porque había algo distinto. Él tenía algo que la religión no tenía, que los líderes religiosos no tenían. Él tenía luz, él tenía vida. Por eso dijo, he venido a traer vida para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida es uno de los atributos de nuestro Padre Celestial. O tú lo tienes a Él, tienes la vida. No lo tienes, no tienes la vida. La Jaim del poderoso. Hasta aquí nos quería traer el Todopoderoso, ¿verdad? Y ahora lo que tenemos que hacer es desarrollarnos en las Escrituras, crecer en la palabra, ¿verdad? Crecer en la Torá, en las Escrituras, en todo lo, ¿verdad?, lo que leemos en la Torá, en los profetas, estudiar el pacto renovado según el origen, ¿verdad? Según buscando primero el fundamento, la similitud que hay. ¿Cuántas veces Yahshua citó los profetas? ¿Cuántas veces Yahshua citó la Torá? ¿Cuántas veces Yahshua habló de Yoná? Yahshua habló de Moshe. O sea, entonces, si él hizo tantas referencias, ¿por qué hoy dicen que está abolida, que ya no está vigente? Revelación capítulo 14, verso 12. Dice, aquí es donde la perseverancia es necesaria por parte del pueblo de Yahweh. Aquellos que observan sus mandamientos y ejercitan la llenura de fe de Yahshua. Los que observan ¿qué? Los mandamientos. Los que observamos los mandamientos. Si me amáis, ¿qué dice? Guardáis ¿qué? Mis mandamientos. En hebreo, ¿verdad? Misbot. ¿Mis qué? Mandamientos. Así que toda práctica y toda doctrina debe ser pasada por el cedazo de la Torá. Entonces, muchas, ¿verdad?, de las doctrinas en el presente, como le decía otra persona, Yahshua, ¿cuánto tiempo estuvo aquí? ¿Hace cuánto tiempo? Aproximadamente como 2000 años. ¿Ha habido cambios en su enseñanza?
la doctrina enseñada por los movimientos conciliares y denominacionales es la misma que él enseñó? A 1000 años luz de distancia. Entonces, ¿qué es el movimiento mesiánico, verdad? Es un retorno al origen, al evangelio, por decirlo así, original. A seguir la misma fe de los apóstoles, de los cheliahim, qué celebraciones ellos hacían, ¿verdad? Qué enseñanzas traían. Entonces, es un retorno. Renunciamos a las doctrinas paganas, renunciamos a las doctrinas de hombres, porque el mismo Yahshua dijo que se iban a levantar hombres y movimientos que enseñaban como doctrina mandamientos de hombres. Así que los mandamientos de hombres, ¿verdad?, están aquí, fuera. Entonces, Yahshua advirtió, nos lo advirtió, Mateo, capítulo 24 y verso 23. En ese tiempo, si alguien te dice, son palabras de Yahshua, refiriéndose a estos días, ¿verdad?, que son días difíciles, días peligrosos, días proféticos, días finales, como dice, ¿verdad?, días cuando se aproxima su venida. Y es importante mencionar que este sábado es el que llama, ¿verdad?, la Escritura, que el Shabbat de qué? De regreso. ¿Es un qué? ¿Shabbat de qué? De regreso. O sea, ¿cuántos estaban alejados? ¿Cuántos por alguna razón pudiésemos estar alejados de nuestro Padre Celestial? Porque el hecho de que tú tengas la kipá y tengas el tarí, nadie te garantiza a ti que tú vas a estar cerca. Esto puede ser hojas de higuera. No podemos cubrir o aparentar una supuesta religiosidad, tener apariencia de piedad, mas negar la eficacia de ella. O sea, el acercamiento a nuestro Padre Celestial en estos días tiene que ser genuino, tiene que ser verdadero. O sea, tiene que haber en usted convicción, tiene que haber en usted el deseo de retornar a las raíces, de retornar a la palabra, de retornar a los brazos de tu Padre Celestial. Deja de vivir aparentando una supuesta mesianidad, una supuesta religiosidad. Sé un verdadero creyente. Porque Yahshua dijo que en este tiempo va a decir, mira, está allí en Mashiach, movimiento. Y hasta no, mira, está allí. No le crean. No le crean. Dice él, ya él advirtió, ¿verdad?, que aparecerían falsos mesías, falsos profetas, haciendo milagros, haciendo cosas sorprendentes, ¿verdad?, para tratar de engañar. Si fuera posible, aún a los escogidos. Si fuera posible, aún. ¿A qué? A los escogidos. Él dijo, ya se lo dije con anterioridad, ya se lo dije de antemano. Ok. Alguien me dijo, no, pero la Biblia dice, si cualquiera que me predica un evangelio diferente sea anatema. Pero ¿quién tiene el evangelio diferente? Si tu evangelio es el de la Escritura, ¿verdad? Probado. Usted le puede probar a cualquiera que el día de reposo es el Shabbat, que no es el domingo, porque el domingo es instituido por la tradición. Ellos dijeron, tenemos tanto poder que aún pudimos cambiar uno de los mandamientos. Los mandamientos son universales. El cuarto mandamiento dice que hay que guardar el día de reposo. Entonces, ¿quién lo cambió? Pues ciertamente permanece, porque esto es un mandamiento eterno. Pero los hombres, ¿verdad?, los falsos intérpretes, los que falsearon las escrituras, por eso Shaul decía, cuando yo me vaya, cuando yo no esté, aquí van a entrar falsos profetas, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea que el evangelio de hoy, la buena noticia, la enseñanza de hoy está bien distante del verdadero, ¿verdad?, evangelio, las buenas noticias de Yahshua HaMashiach.
completamente. Él, ¿verdad? Él, cuando llegó este tiempo de celebrar la Pascua, Pesa, como dice, ¿verdad? En hebreo, él estaba ¿qué? Pendiente, es hora, y entonces pues que convocó a sus talmidín y se sentó con ellos. ¿Para qué? Para celebrar ¿qué? Pesa, la Pascua. Hoy le llaman, ¿verdad?, la Santa Cena. Distinto, que es completamente distinto a lo que es, ¿verdad?, a lo que él enseñó y a lo que él celebró y sus discípulos siguieron. Hechos capítulo 2. Entonces, el día de Shavuot, como dije los otros días, ¿verdad? Cuando llegó el día de ¿qué? De Pentecostés. Ya ahí estamos, ¿verdad?, en lo que cualquiera le puede decir a usted que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Brit Hadashah. Ya ahí estamos en, como nos dicen algunos, en la gracia. Pero esos que estaban en la gracia estaban celebrando una fiesta que es del Antiguo Testamento, del Pacto Renovado. En el libro, ¿verdad?, en el capítulo 23 del libro de Levítico está ahí la fiesta de Shavuot, la fiesta de la semana. Entonces, ¿qué hacía lo que ellos llaman la iglesia primitiva celebrando esta celebración? ¿Quién las había abolido? Siguen siendo permanentes, son celebraciones eternas, porque el Poderoso las estableció para que todas las naciones y para que su pueblo las celebre. Ahora llegaron un grupo de falsos intérpretes, ¿y qué hicieron? Dijeron, eso está abolido. Y muchos dijeron, amén. El que le quite y el que le añada, el Poderoso arrancará su nombre del libro de la vida. Entonces, no te dejes llevar por la elocuencia, ¿verdad?, de los predicadores que encuentras. A mí me da mucha lástima, ¿verdad?, ver los predicadores de este tiempo vendiendo milagros. Se aprovechan de la necesidad de las personas en estos canales de enlace y eso, ¿verdad? Y realmente yo no estoy criticando, estoy hablando en contra del sistema. Se aprovechan de que hay madres que sus hijos están en la droga y aquello y lo otro. Y yo, no, envíame 100 para que tú veas cómo tu hijo va a salir de la droga. Envíame 1000 para que tú veas cómo Dios va a sacar a tu hijo de la cárcel. Pero ¿desde cuándo aquí Dios vende los milagros? Hace falta entonces tener dinero. Yo tengo que tener $100 en el bolsillo para enviárselos a él para que haga un milagro. O los milagros de él no son de gratis, solamente por la fe tuya es lo que tú necesitas para mover la mano del Todopoderoso a favor tuyo. Todo está enfocado ahí para tratar de sacarle $1 del bolsillo a las personas, vendedores de milagros, mercadores del templo. Mercadean la palabra del Todopoderoso. No te dejes llevar, ¿verdad?, por esas apariencias, ni por la elocuencia de sus mensajes. Porque, como dijo Pedro, como dijo Kefa, segunda de Pedro capítulo 1, usted y yo tenemos la palabra profética más segura. Y ustedes hacen bien si ponen atención a ella como luz que alumbra en la oscuridad. En lugares de tinieblas ella te alumbrará hasta que el día amanezca, ¿verdad? Y la estrella de la mañana, que es Yahshua, ¿qué dice? Amanezca en tu corazón. No te dejes desanimar. Cada loco con su tema. Y todo lo loco tiene, ¿verdad?, quien lo siga. Otro consejo: no mezcle las cosas. Cree y practica solo lo que está en la Escritura. Solo lo que está en la Escritura. Así es que tú eres, ¿verdad?, un Yahudí, un adorador de quién? De Yahweh, ¿verdad? Mesiánico porque crees en el Mashiach, ¿verdad? En el Mashiach, creemos en el Mashiach, en Yahshua como el Mashiach. Porque lo primero que le dicen cuando usted le dice, yo voy a una sinagoga, pero ahí creen en Jesús. Bueno, en Jesús no, en Yahshua.
en Yahshua HaMashiach. Porque, ¿verdad? La iglesia le puso un nombre y hasta apellido, Jesucristo. Le puso nombre y apellido, ¿verdad? Pero, ¿verdad? En Cristo, ¿quién eran los Cristos? Bueno, los Cristos eran los sacerdotes que ministraban en los templos, ¿verdad? Paganos de la antigüedad. En Atenas, en Grecia, los sacerdotes de turno, los que ministraban en esos templos paganos, eran llamados, ¿verdad?, los Cristos. Es un título griego para un varón israelita, para un yahudita, nacido, ¿verdad?, ¿en dónde? En Betlehem, ¿de qué? De Judá, de Judea, de la tribu de Judá. O sea que es un judío de pura sangre. Y es que, ¿verdad?, hay cosas que son imposibles de realizar. Hay híbridos en la verdad, en las creencias eclesiásticas. Entonces, olvídate de las costumbres que traías si no tienen como base la Torá. Escucha bien, olvídate de las costumbres que tú venías atrayendo, arrastrando, si no tienen como base ¿qué? La Torá. Olvídate de los nombres falsos que pronunciaba. Porque aquí, ¿verdad?, dice el Todopoderoso que quitaré ¿qué? De tu boca ¿qué? Los nombres de ¿qué? De los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres, porque los recibidos de nuestros antepasados nos dijeron no, pues su nombre es Jehová. Jehová, del término Jehová, del hebreo Jehová. Ahí está el diccionario Strong, lo abrimos, buscamos qué significa Jehová: ruina, destrucción, quebranto, calamidad. Y mucha gente, ¿verdad?, ignorantemente, cada rato dicen, ay Jehová, ay Jehová. El adversario no juega. Jehová, H-O-V-A, el terminar de ese nombre, adicionar a que es un nombre femenino. Si usted ha estudiado un poquito de la gramática hebrea, que aquí le enseñamos, usted sabe que toda terminación con AH es femenina. Sara, Rivka, Rebeca, Débora, y todos los nombres que terminan con A y H son nombres de mujer. Así que vean, ¿mentiras recibimos o no? Recibimos. Hoy hemos conocido, ¿verdad?, su verdad. Hemos conocido su Kadosh, su nombre apartado. Sabrán que yo soy Yahweh, ¿verdad?, que mi nombre es Yahweh, del hebreo, ¿verdad?, que tiene las 4 consonantes Y, H, W y H, ¿verdad?, con sus vocales entre medio para la pronunciación como era en la antigüedad. Entonces han cambiado los nombres. Recibimos, ¿verdad?, nombres paganos. Damos crédito a la escritura, que pudieron, ¿verdad?, mantener, aunque sea el nombre Yahvé, ¿verdad?, como la Biblia Nueva Jerusalén, que es muchísimo mejor que la Biblia Reina Valera, que es una de las peores traducciones de la escritura y es la más vendida en el pueblo evangélico. La Biblia Nueva Jerusalén mantuvo el nombre como Yahvé. Claro, si usted ha estudiado un poquito de latín, sabe que la P en latín se lee como U. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Yahweh. Yahweh. Yahweh, o sea que permanece el nombre. ¿Sabe que los copistas de las escrituras en la antigüedad, los llamados escribas de la antigüedad, cuando tenían que reproducir las escrituras, cuando iban a escribir esos nombres, ¿sabe qué detenían? Esa era mano, no es como ahora, ¿verdad? Detenían, se iban. Lo menos que hacían era que se lavaban las manos o se bañaban. Retornaban y escribían el nombre de las 4 consonantes: Yo, He, Bab, He. El nombre, ¿verdad?, del creador del universo, cuya pronunciación es Yahweh. Pues quitaré de tu boca los nombres de los Baales,
porque eran nombres de Baal, el nombre de Jesús, nombre de Baal, ¿verdad? Y esos nombres, Jehová, nombre de Baal, ¿verdad? Los estamos pronunciando como originalmente, ¿ves? Es un retorno a las raíces, ¿verdad? Movimiento de raíces, de retorno. ¿Por qué? Porque mientras se aproxima la venida del Mashiach, Él tiene que purificar, Él tiene que limpiar toda doctrina que no es de Él, la va a arrancar, Él la va a quitar. Y el que se resista, pues se va a quedar. Olvídate, ¿verdad?, de la comunión de la Santa Cena, que no es lo mismo que pesa. Olvídate del calendario pagano que seguía. Olvídate de las fiestas paganas que celebraba. Cuando estudie, ¿verdad?, el judaísmo tradicional, también ten cuidado. Pasa todo por el sedazo de la Torá, porque ahora hay muchos movimientos mesiánicos también que solamente escuchan a los rabinos, y el rabino tal, y el rabino tal, y el rabino aquel, ese rabino cree en Yahshua. Si no cree en Yahshua, en ese punto está en tiniebla. Sea quien sea, si es Jonathan de allá, Jonathan Gale, que habla en español, o cualquiera que sea, si no ha creído en Mashiach, tiene una venda sobre su corazón. Conocen la Torá y el Talmud y muchas cosas de eso, pero ten cuidado, porque muchos han caído y han negado el Mashiach y terminan en el judaísmo tradicional siguiendo más que tradiciones, y cuando el Mashiach regrese no los va a reunir. El que lo niegue o se avergüence de él, él también lo negará y se avergonzará delante de su Padre y de sus ángeles. Entonces, ¿sabe qué? Que en esta época que hacen los judíos tradicionales, los que no han creído en Yahshua, ¿verdad? Porque esto es un judaísmo renovado. Se pasan un gallo y le dan vuelta por la cabeza. Sí, pues eso está en contra de la Torá acá, ¿verdad? Muchos salieron de ahí. No vaya a resultar que termines negando a Yahshua para, ¿verdad?, para muestra, ¿verdad?, botón barra solamente. Entonces, ¿cómo celebramos? ¿Cómo celebramos? Que Rosh Hashanah, ¿verdad?, la Yom Teruah. ¿Cómo lo hicimos aquí? Pues haciendo un servicio para el Altísimo, como es. Entonces, tenemos que tener cuidado ahora con las tradiciones. Somos escriturales. Los judíos tradicionales llevan ese día, ¿verdad?, que celebramos días atrás. ¿Cuándo celebramos Yom Teruah? ¿El pasado qué? El pasado lunes celebramos Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. El judaísmo le llama Rosh Hashanah, pero escrituralmente es Yom Teruah, aunque sabemos que comenzó el nuevo año, ¿verdad?, en el calendario judío, que no es el calendario secular o pagano. Entonces, por eso celebramos conforme a lo que dice el capítulo 23 y verso 23 del libro de Levítico, Vaikra, ¿verdad? Una celebración al son de trompeta. Tuvimos el lunes aquí, fue increíble, ¿verdad? La presencia del Todopoderoso, o sea que fue una fiesta a la altura que Yahweh. Yo felicito a los que, ¿verdad?, de esta comunidad, a todos los que respaldaron, a todos los que llegaron, a todos los que hicieron el esfuerzo, a todos los que vencieron, sea aunque no llegaron a la 1, otros llegaron a las 3, otros llegaron a las 4, a las 5, a las 6, pero llegaron. Y bendito sea el nombre del Todopoderoso por eso. Así es que, ¿qué hacemos, verdad? O eres israelita, o eres del mundo. Yahweh no acepta mezclas. No puede ser un mitad. Mitad y mitad. Mitad mundano y mitad israelí. Aquí no hay término mesiánico. Israelita, ¿verdad? Nazareno porque creemos en el Mashiach. Pero alguien me dijo, adiós, pero que viene del adventismo. ¿Por qué ustedes no hacen que esto sea una iglesia adventista mesiánica? Eso no existe. Ese híbrido aquí no, es que no es así. O eres o no eres. El que quiere ser adventista, ¿verdad? Siga con los adventistas y respetamos todo eso, ¿verdad?
El que quiera, entonces aquí no hay nadie que esté obligado. Aquí todos, desde comenzando por mí, todos los que estamos aquí estamos voluntarios, porque tenemos un compromiso con el poderoso, porque creemos a la palabra, porque estudiamos la palabra y nos encargamos de estudiar y enseñar la palabra para que usted no siga a los hombres, siga al poderoso de los cielos en su Hijo, ¿verdad? Él ha puesto posiciones en la congregación. Aquí soy el roé, soy el maestro de la palabra, ¿verdad? Pero yo te llevo a la palabra, yo no te voy a llevar a mí. Yo te llevo a la palabra para que crezcas en la palabra. Entonces, miren esto, ya casi por concluir. Se nos enseñó en tiempos pasados en la iglesia que en Hechos capítulo 11 verso 26 que en Antioquía los creyentes del Mashiach fueron llamados cristianos por primera vez. Se nos enseñó, pero eso viene del griego, ¿verdad? Cristianos, que es una traducción del hebreo. En el hebreo, como dice, fueron llamados Mechihim por primera vez. A los creyentes del Mashiach, ¿verdad? De Yahshua. En Antioquía se le llamó Mechihim. En español, mesiánicos. No se le llamó cristiano. No se le llamó cristiano. Eso viene del año 326. El término, la religión cristiana, viene del año 326 en adelante. En el primer siglo, cuando Mashiach habló y caminó en esta tierra, no existía el cristianismo, mucho menos él vino a fundar el cristianismo. Él vino a enseñar, él vino a restaurar la palabra, ¿verdad?, que ya había sido dada a su pueblo. Entonces, escucha bien. Escucha bien, escucha. Sigamos el consejo de Moshe. Ya no me puedo mover de aquí para allá. Ya no me puedo mover de aquí para allá. Esto de estar brincando, ¿verdad?, como grillos o cabritos, son del cristianismo. Usted llegó aquí, por eso hablé ahorita, ¿verdad?, de que hasta Yahweh te trajo, ¿no? Yahweh te trajo para que tú crezcas, para que tengas fundamento, para que crezcas en la palabra, para que te llene de su Ruach HaKodesh, para que se llene su presencia, para que seas un creyente maduro. Anda delante de mí, anda en mi presencia, le dijo Yahweh a Abraham, y sé maduro. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque el propósito mío es que tú seas un creyente maduro. Y ya no andes de aquí para allá. Ahora tú eres oveja. Tú eres oveja de la casa de Israel. Ya no puedes estar brincando de lado en lado. No te sigas moviendo hacia los lados. No sigas moviéndote, ¿verdad?, trayendo cosas del antiguo sistema religioso donde te movías antes. Si te vas a mover, miren para el lado. ¿Ven las letras hebreas? Arriba, ¿verdad? Mira que tienen como una cuestita que hacen como. ¿Hacia dónde? Si te vas a mover, muévete para arriba. Muévete para dónde? Para arriba. Vas a estar aquí, vas a permanecer aquí, pero vas a moverte para arriba, ¿verdad? Poner la mira, ¿en dónde? Como dice el libro de Colosenses, ¿verdad? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Mashiach sentado a la diestra de Yahweh. Crece como israelita mesiánico. Seamos radicales en cuanto a la Torah se refiere. Revelación 3, Apocalipsis 3 y verso 15. Yo sé lo que estás haciendo. No eres caliente ni frío. ¿Cuánto quisiera que fueras lo uno o lo otro? Así que, porque eres tibio, ni frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré. De acuerdo a la enseñanza que el Eterno nos ha dado, son muchas las cosas
de las cuales tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Se acerca el día de Yom Kippur, miércoles, estamos aquí en ayuno, ¿verdad? Desde el martes a la puesta del sol. Y espero que ese martes estemos aquí en la víspera, ¿verdad? Para que estemos ahí comenzando y presentando ese día de ayuno. Es el único ayuno mandatorio obligatorio que establece la Escritura, los demás son voluntarios. Están exentos, ¿verdad? O excusados las personas que tienen condiciones de salud, que entienden que no pueden medicamentos y ayuno y eso, pero eso, ¿verdad? Tocamos más adelante. Pero los demás es el día mandatorio, es un ayuno mandatorio. Y este es el tiempo propicio para regresar, este es el Shabbat de regreso, Shabbat Shavuot de regreso. Así que aún nos quedan varios días para Yom Kippur. Como hablamos los otros días, ¿verdad? Cada día declaramos el Salmo Yahweh que es mi luz y mi salvación. Y entonces procuremos que nuestros nombres, antes que termine Yom Kippur, estén escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque las puertas se abrieron, ¿verdad? En el mes de Elul, al principio del mes de septiembre, como dice la Escritura. Y durante todos esos 40 días hemos estado, ¿qué? ¿Verdad? Regresando, volviendo, rogando, haciendo un examen de nosotros, en qué le habré fallado a mi Padre Celestial, ¿verdad? Estará mi nombre escrito en el libro de la vida. O sea, es que usted tiene que, esto es algo de diligencia. O sea, es algo que usted tiene que tener diligencia en este asunto. No tome esto a la ligera, no juegue la religión, no juegue. Usted puede perder su vida, usted puede perder su salvación. Esto es un asunto serio. Usted tiene responsabilidad, esposo, esposa, abuelo, tío, familia. Aprovechemos estos días meditando acerca de todo esto, de todo corazón en el amor de Yahshua. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim, benatán lanu et torato, Baruch atah Yahweh noten hatorá. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro poderoso Rey del universo, que nos escogió todos los pueblos y nos ha dado su Torah. Bendito eres tú, poderoso nuestro, el dador de la Torah, el Shem Yahshua HaMashiach. Amén.